Pero a raíz entonces del siglo XVI y del siglo XV empezaron los europeos, los noruegos, los irlandeses, los ingleses, los franceses, los españoles, y que ya habían alcanzado un nivel imperial esas naciones, y que entre ellas eran como los pleitos de mono, a rabazo limpio uno contra el otro, y nunca se pusieron de acuerdo y cada quien quería ser el jefe de las tribus, de esos blancos de Europa, y vivían en guerra permanentemente. Permanentemente vivían matándose uno con otro hasta que hubo un periodo que casi se extingue la población blanca en Europa. Eso no hace muchísimo. Ya estamos hablando de alrededor del siglo XVII, XVIII, del XVI al XVIII hubieron tantas guerras en Europa que la población mermó drásticamente, amén de que fueron afectados por grandes transformaciones de las naturalezas, y con ella su sistema productivo colapsa. Por ejemplo, en Irlanda, que ya producían papa y era un alimento fundamental para los irlandeses, lo atacó una enfermedad porque se aprovechaban de la misma fuente de semilla que generó que ellos pudieran lograr producir papa y la convirtieron en un alimento de primer orden. Y hubo una peste que atacó a las plantaciones, que más de la mitad de la población irlandesa murió de hambre. Bueno, así como en Europa también fue afectada, pero los españoles, sobre todo, al ver esa producción tan ingeniosa, de tanta manera diferente de producir la papa en los territorios andinos, como estaban en un proceso de colonización, diezmaban las producciones para afectar la estabilidad alimentaria de las poblaciones indígenas, y muchos millones de aborígenes morían, además de los asesinatos de los colonizadores, por hambruna que generaban la situación de diezmar la producción agrícola de ellos, por imponer los españoles su cultura en todo el sentido amplio de la palabra, de la producción, la cultura de la ciencia, la cultura de las investigaciones, la cultura de convivir uno con otro en colectividad, y pasó entonces todo, cambió de manera drástica y subyugaron a esas poblaciones, matando a más del 60% de ellas, cuanto ya para el siglo XVII quedaban como mucho 15 millones de habitantes de aborígenes. Y al llegar los españoles aquí, la población aborígene sobrepasaba los 90 millones, mal contados, porque más de 90 millones no eran muchos. Y ese nivel imperial se lanzaron a dominar un continente en el cual existía una civilización milenaria, la cual fue diezmada, subyugada, y toda su cultura, sus ciencias y avances saqueados, y a sangre y fuego para imponer la suya, su cultura, su religión. Y eso provocó un cambio radical en todo lo que tiene que ver con la vida de los seres humanos en nuestro continente. Al extremo que aún teniendo los aborígenes el alimento fundamental que le daba todo lo necesario, vitamina, proteína, siendo todo lo que necesita un ser humano para crecer fuerte, vigoroso y ser rico en salud, se consideraban pobres porque los españoles le borraron su historia cultural. Aquí hay un refrán que dice, bueno, para suleviantar el término, con excremento de gato. Es otro nombre que tiene, ustedes saben cuál es. Pero para ser más adornado el término. Su memoria histórica se la borraron, y le hicieron creer que como ellos vivían eran pobres, y que tenían que ser pobres para el siempre, porque eran los designios de Dios, del Dios que ellos trajeron en una cruz, crucificado. Mire si son buenos, que el Dios de ellos lo traen crucificado en una cruz. ¿Cómo es eso? Explíquenme. Dios es lo sublime, Dios es lo máximo, Dios es lo que rige el universo. Y como estos blancos, con esos genes criminales, cogen su Dios, lo crucifican y lo clavan en una cruz y andan con ella por el mundo entero tratando de imponer
su cultura, su religión, su ciencia y su forma de vida.